Permítame una breve oración. Amado Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor, en que tú has escogido para explicar estas verdades que están implícitas en tu palabra, Señor, a toda la iglesia, Señor. No es invento nuestro, Señor, sino es enseñar lo que tú has mostrado, Padre. Los que nuestros antecesores también, Señor, predicaron y por la cual lucharon en defensa de tu palabra y de la verdad que está basada en tu Biblia, Señor. Te damos gracias, amado Dios Padre Todopoderoso. Guárdanos y acompáñanos, Señor, y que tengamos una bonita experiencia y que sea esto de alimento para nuestro crecimiento individual y crecimiento de la iglesia. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, hay pilares fundamentales que lamentablemente, o no lamentables, sino que afortunadamente hay pilares fundamentales que no podemos negociar. Y si lo negociamos, haremos derrumbar las bases del edificio de la fe cristiana. Es necesario entender los tiempos que estamos viviendo. Cuando miramos la condición en la que se encuentra la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero únicamente aquí a nuestra iglesia, a la iglesia viva, sino a la iglesia universal, sobre todo la iglesia latinoamericana. Vamos a ver que hay ciertas cosas que son muy preocupantes. Hay mucha confusión dentro de la iglesia, y más dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hay una enorme confusión producto de la introducción, de la penetración de doctrinas o corrientes humanistas que han venido arrinconando la sana doctrina de la iglesia. Hay una palabra que choca en el mundo evangélico, por así decirlo, y es doctrina. Cuando esto se menciona en muchas iglesias, la gente huye, le choca en el cerebro, le hace un ruido insoportable en el oído, se aturde la conciencia de ese evangélico y rechaza y dice, no me vengas a hablar de doctrina, háblame mejor de Jesucristo. Pero lamentablemente, mis queridos hermanos, no podemos hablar de Cristo sin mencionar y sin hablar de la doctrina. ¿Cómo así, hermano? La misma palabra, el mismo Dios en su palabra revelada, insiste, habla, menciona, hace referencia acerca de la doctrina. Y lo vamos a comprobar más adelante. Así que esta palabra choca al oído del cristiano evangélico. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Le hemos puesto énfasis a muchas palabras, a los sueños reveladores, a las experiencias humanas, a las profecías humanas actuales. Les hemos puesto interés a que el profeta o el apóstol me diga qué me depara para el día de mañana. Y ese tipo de distracciones, lamentablemente, no son coherentes con la palabra de Dios. Y pudiéramos decir amén a todas esas cosas, pero si fueran cónsonas con la palabra de Dios. Pero es que lamentablemente ninguna de esas cosas en las cuales actualmente se distrae la iglesia no van cónsonas con la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos decir amén. Y como decía el pastor la semana pasada, prestemos atención porque no a todo le podemos decir amén. Así que lo que estamos viendo actualmente en la iglesia son cosas que están fuera de contexto, basado en experiencias personales. Y debido a esa mala práctica, no hay dentro de la iglesia un estudio profundo y verdadero de la palabra de Dios. Hay un pastor dominicano llamado Miguel Núñez, pastor, teólogo, líder de iglesia, pero también un reconocido médico, no solamente en República Dominicana, sino en los Estados Unidos, donde se formó desde el punto de vista médico. Y él dice que, al respecto de esto, de esta mala práctica, de esta distracción que tiene la iglesia,
que es allí cuando se aplica lo que se denomina el fenómeno de la puerta de atrás. Esto significa que mientras entran 50 personas por esa puerta principal, por aquí, bueno, no hay puerta trasera, por aquí por la puerta, por la ventana, van saliendo 50 más. Vuelven a entrar 50 y vuelven a salir 50 más. Y cada 3 meses, cada 6 meses o cada año se van viendo en la iglesia nuevas caras. Pero no hay crecimiento ni de creyentes, mucho menos del conocimiento de la palabra de Dios, de la teología, de la historia de la iglesia. No hay nada nuevo, no hay nada más que aprender. Es entonces cuando nos encontramos aburridos, de alguna manera decepcionados, y entonces nos toca emprender viaje a otra iglesia. Y por supuesto, habrán otras razones unidas a estas como para abandonar esa iglesia local. Otro punto de riesgo actual de la iglesia es el descrédito de sus líderes, de la manera como se comportan en el púlpito, de cómo se comportan en los medios de comunicación, en los programas de televisión, de cómo manipulan para obtener dinero, porque ya no es la ofrenda, sino además de la ofrenda, usan el diezmo, practican la ofrenda, practican el pacto, practican otra serie de cosas para un lucro, que en la mayoría de los casos es un lucro personal, no para el beneficio de la iglesia. Y estas son cosas duras de escuchar, pero lo que menos nos cuesta es escuchar la verdad. Pero es necesario, mis hermanos. Es necesario. Todo esto también lleva a la manipulación de la predicación de la prosperidad y otras fallas que han hecho fracturar las bases de la fe cristiana. Así que con este estudio que hoy comenzamos, por un lado vamos a hacer dos cosas, o a permitir, que Dios lo permita, fortalecer dos cosas. Por uno, que la doctrina que vayamos a enseñar, o la que venimos enseñando, es una doctrina sana. Vamos a fortalecer las bases de la doctrina, porque cada práctica dañina o pecaminosa siempre va conectada con una mala doctrina. Y vamos torcidos. Si un piloto de un avión traza una línea de viaje desde el punto de partida a su punto de llegada, por cada punto, cada cierto tiempo va comunicándose con torre de control para que vaya llevando el rumbo. Pero si ese piloto por un momento, por breves segundos, desvía una milésima de la línea de su rumbo, cuando viene a ver va haciendo esto y se pierde y nunca llegará a su punto. Eso pasa también con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas. Creemos que estamos en el lado correcto, pero estamos aprendiendo cosas que nos están desviando y nos están llevando a la perdición. Y aquí no es culpa nada más de quien está de este lado, sino culpa también de los que están de aquel lado, porque no investigan, porque no estudian, porque no escudriñan la palabra. Y tenemos que estar prestos, estamos obligados todos. Lo que yo hoy aquí estoy compartiendo con ustedes y las citas bíblicas, tienen ustedes que comprobarla también. Y si en algún momento ustedes sienten, ven que yo estoy cometiendo un error, cuando yo termine, llámenme y corríjanme, exhórtenme, porque yo soy tan imperfecto como ustedes. Lo que predica el pastor, nosotros tenemos que estar prestos, atentos, para saber qué está diciendo. No a todo lo que él diga vamos a decir amén. No todo lo que yo diga aquí van a decir amén.
Cuando venga alguno de ustedes que también debe estar aquí, no a todo eso le vamos a decir amén. Como también no a todo el que entre por esa puerta le vamos a llamar hermanos, por el simple hecho de que somos cristianos y hay una iglesia evangélica. Son cosas duras y difíciles de entender y de escuchar, pero es necesario. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Le dice Pablo a Timoteo, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Timoteo, vendrán tiempos difíciles, aparecerán falsos maestros, le brindarán cosas dulces al oído a las personas, pero no es la verdad. Eso ocurría en aquel tiempo, pero pienso que ese tiempo también lo estamos viviendo nosotros, en otro contexto cultural, en otro país, en otro siglo. Pero estamos viviendo lo mismo. Esto que Pablo le dice a Timoteo, yo lo veo tan vigente, yo no sé ustedes, pero yo lo estoy viendo tan vigente. El tiempo que estamos viviendo, la iglesia no soporta una sana doctrina. Hermanos, no le tengamos miedo a la palabra doctrina. Esta palabra en griego se dice o está escrita o se conoce como didascalia. Y lo único que significa la palabra doctrina es enseñanza. Punto, más nada. Enseñanza, doctrina e enseñanza. Cuando yo digo, Cristo murió por el pecado o por el perdón de los pecados, estoy enseñando. Eso es una doctrina, es una enseñanza. Cuando yo digo Cristo es el Hijo de Dios, eso es una enseñanza. Todo lo que digamos acerca de Dios es una doctrina. Todo lo que digamos acerca del Hijo de Dios es una doctrina. De manera que la doctrina es cardinal para el crecimiento de la iglesia. Todo lo que dentro de la iglesia se enseñe debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Entonces, cuando actuemos de esa manera, entenderemos, sabremos que estamos haciendo lo que sanamente pide Dios a través de su palabra. Vuelvo a citar a Pablo, ahora la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquí está la palabra. Persevera en estas cosas. Repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas. Pero Pablo también le escribe a otro de sus discípulos, a otro de sus alumnos, le escribe a Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito 1, 9. Le dice, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Ahí está otra vez la palabra. Y refutar a los que contradicen. Pedro por ahí en una de sus cartas menciona que debemos prepararnos para que con mansedumbre podamos ejercer defensa de la palabra de Dios. Y es más o menos lo mismo que Pablo le está escribiendo aquí a Tito. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
Pero ¿qué está pasando? Vivimos tiempos en que esta generación, aquí la nuestra, donde estamos nosotros, prefiere el hedonismo. Es decir, aprecia lo dulce, lo sutil, disfruta el deseo. Y con ese buen deseo buscan maestros de la palabra, pero no para que le prediquen la verdad, sino para que le complazcan los deseos de su corazón y se aparten de la verdad. Eso está pasando en la iglesia evangélica cristiana. Gloria a Dios porque Dios ha tenido complacencia con esta iglesia y con nuestro pastor, que nos está haciendo despertar por gracia de Dios para ver estas verdades y estudiar estas verdades. Así que quiero compartir con ustedes brevemente cuáles son las doctrinas cardinales que se han conocido en la historia de la iglesia cristiana. Número 1, la creencia en la Trinidad. Estas son doctrinas cardinales que por nada del mundo nosotros podemos cambiar, porque nos va a ocurrir como el piloto cuando desvía por breves segundos su rumbo de viaje. Número 1, la creencia en la Trinidad. O sea que tenemos un solo Dios, en eso creemos, un solo Dios y tres en esencia. Y se fundamenta en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19, y segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La segunda doctrina que nosotros tenemos que tener presente es la deidad y humanidad de Cristo. La deidad y humanidad de Cristo. Esto conlleva conocer su vida sin pecado, su muerte, su resurrección y su ascensión. Estos son puntos centrales para nuestra salvación. Y se fundamenta en Juan, capítulo 1, versículo 14, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, y Colosenses, capítulo 2, versículo 9. La tercera doctrina cardinal que debemos conocer, repito, esto no es por invento nuestro, forma parte de la historia cristiana, pero también está implícito en la palabra de Dios. La tercera doctrina cardinal es la salvación. La salvación es exclusiva por la gracia de Dios y nuestra fe en Cristo. Se fundamenta en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Y Juan, otra vez Juan, capítulo 14, versículo 6. La cuarta doctrina cardinal es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es garantía de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte y asegura la resurrección futura de los creyentes. Se fundamenta en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 20. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 20. Y Romanos, capítulo 6, versículos 4 y 5. La quinta doctrina cardinal es autoridad y suficiencia de las Escrituras. Autoridad y suficiencias de las Escrituras. La Biblia, como saben, es inspiración de Dios, es infalible, inerrante y contiene todo lo esencial para conocer todo acerca de la salvación y la vida cristiana. Su fundamento es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16,
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. La sexta doctrina, el pecado y la necesidad de redención. El pecado y la necesidad de redención. Todos somos pecadores por naturaleza, separados de Dios y condenados sin su intervención, pero solo por medio de Cristo y el perdón podemos obtener la reconciliación con Dios. Textos fundamentados, Romanos capítulo 2, versículo 23. También Romanos capítulo 6, versículo 23. Y Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Séptima doctrina cardinal. La segunda venida de Jesucristo. Creemos que Jesús regresará para juzgar a vivos y muertos y establecer su reino, y este evento traerá la consumación de Dios para la humanidad. Se fundamenta en Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31. Mateo 24, 30, 31. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos 1, 11. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis 22, 12. Y la número 8, la iglesia como el cuerpo de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad universal de todos los creyentes en Cristo y estamos llamados a adorar, a servir y a proclamar el Evangelio, compuesta por creyentes a los cuales Dios nos ha brindado diferentes dones y roles dentro del cuerpo de Cristo. Y debemos estar unidos en un solo propósito y en un solo sentido. Se fundamenta en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Y Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Y Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Estas son las 8 doctrinas cardinales que se han conocido a través de la historia en la iglesia cristiana. Todo este fundamento debemos llevarlo a concluir, o nos debe llevar a concluir, en que Dios y solo Dios es merecedor de toda honra, de toda gloria y toda adoración. Los cristianos, escuchen esto, podemos tener discrepancias en doctrinas secundarias o no cardinales, como por ejemplo, si los dones siguen vigentes o no, si hay continuismo o hay cesacionismo, o si el diezmo sigue vigente o no, si existirá un milenio al final de nuestros tiempos, si la iglesia atravesará o no por la gran tribulación. Son discusiones que están presentes dentro del pueblo cristiano evangélico, pero que afortunadamente no dañan, no desvirtúan nuestro rumbo. Pero estas doctrinas fundamentales que acabamos de mencionar y de las cuales ustedes anotaron, no puede haber ningún tipo de discusión, ni siquiera pensar que podemos cambiarlo.
Cualquiera que quiera modificar o sacar se convertirá en un hereje, irá en contra de lo que dice la palabra de Dios y tendrá problemas en esta iglesia y en cualquier otra iglesia donde se predique una sana doctrina. Ahora bien, hagámonos esta pregunta. ¿Cuándo se puede considerar a una iglesia herética, secta o su falsa doctrina? Bueno, fácil. Cuando su enseñanza es contraria a la palabra de Dios, cuando su doctrina está centrada en el hombre, en el yoísmo, en el yo declaro, yo decreto, yo profetizo. Cuando la centralidad está en el hombre y no en la palabra de Dios. Una iglesia se considera herética o secta o falsa doctrina cuando va en contra de estas doctrinas cardinales que acabamos de mencionar. Ajá, ¿y qué es una confesión de fe? Porque de eso, esta es una introducción que nos va a llevar a eso, a la confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Es una declaración de lo que yo creo es verdad. Y de aquí parten una serie de discusiones. Y de manera superficial o informal aceptamos de que, bueno, cada cabeza es un mundo. Cada loco con su tema. Y de alguna manera tiene razón porque, de acuerdo a este simple concepto, todos estamos declarando algo en todo momento. Así que una confesión es una declaración de lo que creemos es verdad. Ahora, ¿hay confesiones en la Biblia? Sí, hay confesiones en la Biblia. No es invento del pastor Jorman que le provocó hacer esto y que este es el camino que nosotros vamos a seguir. Todo tiene un sustento bíblico. ¿Hay confesiones en la Biblia? Sí. Mire lo que dice en Mateo 10, versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, este es Jesús hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, 32. Eso es una confesión. En la Biblia vemos claramente cómo Dios ha dado confesiones en la propia Escritura. Como por ejemplo los 10 mandamientos, de la manera en que fueron dados. Eso es un acto de confesión. El Shama de Israel, allá en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. ¿Qué nos dice este versículo? Deuteronomio 6, 4, 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, capítulo 6, versículos 4 y 5. Eso es una declaración de fe. Pero también Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 nos cita una declaración de fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una confesión de fe. Pero Pablo sigue escribiendo, ahora en su primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 7. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 7, se los leo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Eso es una confesión. Pero sigue escribiendo Pablo. Ahora en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga primado, dice ella, esa versión. Hay otra versión que dice para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es una confesión de fe. Pero sigue Pablo, ahora en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo forma en Dios o de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra prueba bíblica de que hay confesiones de fe en la palabra de Dios. Son citas bíblicas que evidencian de que la iglesia siempre ha sido confesional. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las confesiones y por qué nacen las confesiones? Vamos a hacer una breve historia, les voy a contar una breve historia, porque es muy larga. Afortunadamente hoy vivimos tiempos de la tecnología y todos tenemos un celular. Así que en esas 3, 4 horas que usted dedique a estar allí en el teléfono, espero que Dios ponga en su corazón el interés de ir ahí a conocer estas historias, de conocer la historia de las confesiones de fe, de conocer la historia del cristianismo, de conocer la historia de los credos, de conocer ese periodo posapostólico, de quién fue Arrio, Pelagio, 2 grandes herejes de aquel tiempo, pero también quién fue Anastasio de Alejandría, quién fue Agustín de Hipona. Todo eso es necesario, lo conozcamos porque forma parte de nuestra historia cristiana. Así que el periodo posapostólico, en ese periodo vemos y conocemos o conocieron en aquel tiempo credos antiguos, como el credo de Niceno, el credo de Atanasio y el credo constantinopolitano. Pero no solamente en los periodos primitivos de la iglesia hubo confesiones de fe orales o tradiciones orales, sino que después de que partieron los apóstoles, la iglesia comenzó a desarrollar declaraciones escritas sobre la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Pero la iglesia comenzó a ser atacada en el primer siglo o en los primeros siglos, tan duramente que muchos dudaron de quién realmente es Cristo. Como por ejemplo, hubo una figura principal de aquel tiempo que negó la existencia de Dios. Un señor llamado Arrio. Y después por su falsa enseñanza, eso se ha conocido como el arrianismo. Una falsa doctrina, una herejía total. ¿Quién fue este personaje? ¿Qué enseñaba? Arrio fue un sacerdote presbiteriano de Alejandría de aquel tiempo que vivió entre los años del 256 hasta el 336 después de Cristo.
336, como 80 años vivió. Y su enseñanza sobre la naturaleza de Dios dieron origen a lo que se conoce como lo que ya mencioné, el arrianismo, una corriente doctrinal que se opone a la Trinidad. En primer lugar, él decía que el Hijo de Dios era una creación de Dios Padre hecha de la nada. En segundo lugar, él decía que el Hijo no poseía la eternidad ni la verdadera divinidad del Padre. En tercer lugar, decía que el Hijo fue hecho Dios solo con el permiso y el poder del Padre. Decía también que el Logos que se encarnó en Jesucristo fue un ser creado. En conclusión, él no creía en Dios. ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? Bueno, que se vivió una dura pelea en la iglesia de aquel tiempo. Comenzaron a seducir los oídos de aquellas personas débiles que no conocían la verdad de la palabra, pero les pareció más bonito escuchar lo que venía a sus oídos, de esa falsa doctrina, de esa falsa enseñanza. Así que se quedaron conflictos y discusiones que llevaron al gobernador de aquel tiempo, Constantino, a convocar una reunión, una asamblea, lo que se conoce como un concilio. Y es así como nace el concilio de Nicea, porque se llevó a cabo en la población de Nicea, en Alemania. Y una de las decisiones que se tomaron en ese concilio fue expulsar de la ciudad, no solamente de la iglesia, sino de la ciudad a Arrio, además de dar orden de quemar todos los escritos que él había hecho. Arrio fue enfrentado en esos concilios por un férreo defensor de la verdad bíblica en ese tiempo, llamado Atanasio de Alejandría. Atanasio fue quien elaboró una de las primeras confesiones de la historia de la iglesia. Por ejemplo, el credo de Nicea, que después si cabe la palabra, se versionó, pero se perfeccionó el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, y ya sabemos todo lo demás, ¿cierto? Por cierto, eso no nació de la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que nos vendieron a nosotros. Pero eso no nació de allá. Eso nace a raíz de esta división. ¿Y por qué Atanasio de Alejandría hizo esto? Para resumir y poder predicarle a la gente lo que realmente estaban creyendo en la verdad de la palabra de Dios, pero ya estaba resumida. Algo parecido a las confesiones. Entonces, luego vino el credo de Atanasio, después el credo de Constantinopolitano, que como vemos son confesiones antiguas que se desarrollaron en esas ciudades que llevan su nombre. ¿Y qué establecía el credo de Niceno? Define la naturaleza de la Trinidad, Dios, Hijo y Espíritu Santo. Afirma que Dios es el único Dios y todopoderoso. Afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios consustancial con el Padre, es decir, de la misma esencia del Padre. Así que Atanasio con este credo estaba refutando la falsa enseñanza de Arrio, de que Jesús no era Dios. Pero después de Arrio vino otro personaje llamado Pelagio. Entonces enseñaba que era imposible que un ser humano naciera con una naturaleza pecaminosa. Y que como el ser humano tiene libre albedrío, entonces era capaz de ser y de alcanzar la perfección sin la asistencia ni la gracia de Dios, entre otras cosas que él enseñaba. Entonces aparece otro personaje en defensa de la palabra, de la verdad de Dios, llamado Agustín de Hipona. Es más, le iba a leer el credo de Niceno, pero el tiempo apremia. Así que luego vino una versión del credo de Niceno, después se hizo una revisión en el concilio de Constantinopla en el año 381, y es cuando se publica el credo niceno constantinopolitano. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto?
dar fe de lo que la iglesia cree, transmitir la visión de la iglesia y demostrar nuestra identidad como creyentes. ¿Por qué nos conviene tener una confesión de fe? Bueno, ya nosotros realmente somos confesionales. Todas las iglesias son confesionales, porque todos somos confesionales. Aquí es necesario mencionar dos corrientes filosóficas como son el individualismo y el relativismo, las cuales se enseñan que no hay verdad absoluta y donde el individuo es la única fuente de toda la verdad. Estas corrientes filosóficas que imperan en el mundo, con el pasar del tiempo han venido arropando a la iglesia de varias maneras. Y una forma es que la iglesia ha abandonado la confesión sistemática e histórica de la iglesia y la ha reemplazado por estas confesiones simplistas e individualistas de fe. Pero todos tenemos una confesión de fe. Lo que pasa es que la iglesia ya no dice, esto es lo que la iglesia ha creído siempre, sino que ahora, 2025, la iglesia, el creyente dice, esto es lo que yo creo y pienso. Entonces tenemos todos una confesión, porque una confesión es una declaración de lo que yo creo es verdad. Y si esa es la base para una confesión, entonces todos los seres humanos somos confesionales, porque todos hablamos, porque todos razonamos, porque todos discutimos, porque todos articulamos lo que creemos es verdad. Ahora, aquí hay una pregunta clave que debemos hacernos. ¿Cuál es la manera más confiable y fiel de transmitir esa verdad? Yo no la voy a responder, la va a responder Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces la tarea de la iglesia es agarrar la fe que una vez ha sido dada a los santos y transferirla a otra generación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de esas declaraciones minimalistas, donde todo el mundo cree lo que piensa, o lo vamos a hacer a través de una confesión histórica y sistemática. Entonces la confesionalidad, como ven, no ha quedado a un lado. Toda la iglesia de una manera real es confesional, solo que pudiéramos llamarla como una confesión informal o subjetiva. Pero todo el mundo cree algo, toda iglesia cree algo. Detrás de toda conversación, detrás de cada debate, detrás de cada intercambio de opiniones, en las escuelas, en la iglesia, en el trabajo, en las asambleas, en los medios de comunicación, en los bares, donde quiera que se den, se están intercambiando ideas de lo que el ser humano cree y piensa es su verdad. Eso es una confesión. Eso es ser confesionales. Cuando en la iglesia decimos, yo creo que Jesús es Dios encarnado, que Jesús es el Hijo de Dios, estamos dando una declaración de fe. Estamos haciendo una confesión. Aún los ateos que dicen no creer en Dios, están confesando ellos ser la única fuente de la verdad. Ellos también están siendo confesionales. Toda iglesia cree algo. Y cuando la iglesia o cada individuo es forzado a repetir lo que está declarando su confesión, por ejemplo, si alguien toca su puerta y le pregunta quién es Dios y usted le da una respuesta, la que sea, usted está confesándole algo. Entonces aquí la pregunta es, no es si necesitamos nosotros una confesión como iglesia, si necesitamos abrazar una confesión. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la fuente y la universalidad de la confesión que nosotros estamos utilizando? Es decir, ¿cuál es su objeto? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién más está aceptando esta confesión? En el pasado, ¿quién la aceptó? ¿Ha pasado la prueba del tiempo? Son preguntas que debemos hacernos. Pero no es que la pregunta es si necesitamos una confesión.
Es si necesitamos nosotros estar seguros si la confesión que estamos usando es legítima. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no tiene una confesión de fe? Ustedes saben lo que es el VIH. Yo me imagino que sí, ¿verdad? El SIDA. Es un virus que se aloja en un cuerpo cuyas defensas están totalmente por debajo. Su sistema inmunológico está debilitado. Y en la medida que ese virus penetra y penetra, se va carcomiendo las entrañas, los tuétanos de ese cuerpo, hasta llenarlo por completo y matarlo. Bueno, cuando nosotros, como iglesia, no tenemos o no reconocemos o no tenemos conciencia de la confesión de fe, nosotros vamos a sufrir un SIDA espiritual. Lo que buscamos con la confesión de fe es que sea bíblica, que sea histórica, que se pueda probar, constatar. Cuando decimos, no me interesa ninguna confesión histórica, yo quiero asumir la mía hoy, 2025, eso es decirle a Dios, ¿sabes qué, amado Dios Padre Todopoderoso? No me interesa conocer tu historia, no me interesa tu revelación, no me interesa los hombres que has usado en favor de tu palabra. Mira, Dios Padre, lo que tengo ahora, esto es en lo que yo creo, esta es mi confesión. Actuar de esa manera es ser orgulloso. Eso es una actitud arrogante y es lo que algunos han llamado un orgullo cronológico. Ahora, ¿cuáles son los tipos de confesión de fe? Hay muchos, pero aquí voy a mencionar solamente 3. La confesión de fe individual. O sea, yo creo lo que pienso y esa es mi verdad. Hay una confesión de fe local, lo que la iglesia cree, lo que desde este lado se enuncia, se transmite. Y en eso cree la iglesia. Pero también hay una confesión de fe histórica, la que está fundamentada en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra elección como iglesia en cuanto a la confesión de fe? ¿Individual, local o histórica? Histórica, porque es la que está basada en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros al adherirnos a una confesión de fe? Bueno, nuestra identidad como creyentes en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, en la unidad de la iglesia. Decía el pastor Sugel Michelén que cuando no se tiene claro esto, en una iglesia, en una localidad como esta, hay varias iglesias. Una la que indica el pastor y otra es la que cada uno de los seres que conforman esa iglesia creen y piensan y sienten que es su verdad. Y allí hay un peligro. Por eso es necesario que todos tengamos el mismo idioma, conozcamos el mismo sentir, la misma identidad. Ahora, ¿qué confesión de fe abrazaremos? ¿Y por qué? La Confesión Bautista de Londres de 1689. Yo la anotara si fuera usted. Y no se quede con lo que yo estoy diciendo, sino investigue. Mis hermanos, debemos darle gracias a Dios porque en su santa providencia Él ha dado entendimiento a nuestro pastor Jorman. 1689. Dios ha tenido complacencia con esta iglesia y con el pastor y está llevando a la iglesia a viva a que conozcamos una de las confesiones más importantes y de mayor fundamento bíblico en la historia de la iglesia cristiana. Esta confesión bautista de fe de 1689 ha pasado la prueba del tiempo y ha llegado a ser una de las afirmaciones más importantes de la fe evangélica en la historia de la iglesia. Es utilizada por miles de iglesias en todo el mundo. En el siglo XIX hubo un personaje muy conocido llamado Charles Spurgeon, uno de los predicadores más prominentes y sobresalientes del siglo XIX. Abrazó y defendió a capa y espada esta confesión.
fue motivo, fue basamento de muchos sermones que aún se consiguen. Allí en internet nos los puede mostrar. También en este tiempo, siglo XX para acá, el doctor Arthur Sproul, Sugel Michelén, Miguel Núñez, más cercano aquí a nuestro tiempo. En España, Juan Manuel Vaz, Will Graham. Pero gracias a Dios también aquí en Venezuela, el pastor Plinio Orozco, allá en Caracas, en la iglesia Trono de Gracia, y otras iglesias de nuestro país, como ahora también Aviva aquí en la ciudad de Los Teques. Gloria a Dios, continuaremos dando continuidad a la historia de la fe cristiana. Amén. Ahora, si me alcanza el tiempo, voy a compartir esto. Unas notas finales. La historia de la iglesia a través del concilio ha dado a conocer confesiones como la fe histórica, como la confesión de fe de Westminster, la de Londres de 1689, que es la que vamos a estudiar. De manera que rechazar una confesión de fe histórica como la Bautista de Fe de Londres o la de Westminster o cualquier otra, no es quedarnos sin confesión. Al contrario, es asumir la nuestra, la de cada iglesia, la de cada visitante, la de cada líder que se pare aquí de este lado a decir lo que piensa y cree es su verdad. Y eso es lo hermoso de la confesionalidad, que la gente está confundida y por conocer o retomar estos principios de la confesión de fe, podemos demostrar que todos somos confesionales, pero que también nosotros podemos defender nuestra identidad cristiana. Rechazar esto es patear todo acerca de lo que nuestros padres hicieron, sin preguntar por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y cuándo lo hicieron. La idea de la confesionalidad no nació del hombre, mis hermanos. La idea de la confesionalidad nació de Dios. Él nos creó para ser confesionales. Y como ya demostré brevemente, bíblicamente Dios tiene sus confesiones. Ha dado confesiones en su palabra. A lo largo de la historia vemos todos los debates que surgieron a lo largo del tiempo. El credo de los apóstoles, el credo de Niceno, la actualización del credo de Niceno en Constantinopla, el credo de Atanasio, la confesión valdiense, la primera confesión de Basilea, la primera confesión bautista de Augsburgo, la confesión de los franceses, las 10 tesis de Bernard, los bautistas de Londres, los escoceses, Saboya. En fin, a lo largo de toda la historia, la iglesia siempre ha sido confesional. Esto no es nuevo. Vuelvo y repito, no es invento del pastor. Tuvo una revelación, tuvo un sueño y se despertó con hacer eso. Oh, pero gracias a Dios. Por gracia de Dios puso en su corazón de que esto es lo que se debe enseñar. La confesión de fe de Westminster, como la declaración de Savoy, hasta llegar a la confesión bautista, y después de una revisión que primero fue en el año 1677 y luego de esa revisión en 1689 quedó actualizada como la Confesión Bautista de Londres de 1689. Esta es parte de la historia, de esa historia interesante de la iglesia que hemos estado viendo a través de estas confesiones. La iglesia ha mostrado defensa de la verdad a través del tiempo, defensa de la palabra de Dios, alejándose del error, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿en qué creemos? En la próxima clase vamos a detallar punto por punto de lo que creemos basado en esta confesión de fe. Yo le voy a permitir ahorita en este momento el espacio a nuestro pastor Jorman, porque va a terminar con unas palabras muy interesantes.